Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos habíamos quedado en el punto 1451. Estábamos explicando el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, y habíamos introducido lo que se llama los actos del penitente. El Catecismo distingue, para explicar este sacramento, lo que son los actos del penitente y lo que son más bien los actos de Dios, las iniciativas de Dios dentro del sacramento. Hay una conjunción, como en todo sacramento, ¿no? Pero en este de una manera especial, una conjunción en lo que son los actos de penitente, que aunque sean movidos por la gracia, es nuestra voluntad la que debe de realizarlos, y lo que son las iniciativas de Dios en este sacramento, la iniciativa como la que tenía aquel padre de la parábola del hijo pródigo de salir en búsqueda de ese hijo perdido. Pues bien, estamos en el punto 1451, que introduce un apartado que tiene como nombre la contrición. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Y esto está tomado literalmente del Concilio de Trento. O sea que entre los actos del penitente destaca uno, que es importantísimo, ¿no?, en el sacramento de la confesión. Destaca la contrición, en primer lugar. Si nos preguntasen qué acto es más importante de la confesión, si la manifestación de los pecados o la contrición, hombre, yo creo que no es justo, no es adecuado, no es prudente, ¿no?, pues ponerse a elegir una cosa es más importante que la otra. Todo ello nos ha sido revelado en conjunto, pero es cierto que si un corazón, si una esencia, si un meollo puede tener este sacramento, es el de la contrición. Sin contrición, sin arrepentimiento profundo, pues es que el sacramento pierde hasta su nombre. Es un dolor del alma y una detestación del pecado, cometido con la resolución de no volver a pecar. Por tanto, primer aspecto a tener en cuenta. ¿Veis cómo aquí la contrición y el propósito de enmienda se explican de una manera conjuntada? Nosotros en la catequesis se nos ha dicho eso de examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda. El catecismo, a la hora de explicarlo y echando mano del Concilio de Trento, prácticamente ha unido la contrición y el propósito de enmienda. Porque evidentemente si hay contrición, pues conlleva implícitamente, y nosotros debemos hacerla explícita, ¿no? Pero la contrición conlleva implícitamente el propósito de enmienda. Es como aquel que manifiesta estar muy arrepentido de algo, pero no tiene ninguna intención de procurar evitarlo. Bien, pues entonces evidentemente es falso ese arrepentimiento. Las dos cosas pues están unidas, con la resolución de no volver a pecar. Bueno, vamos a hacer algunas reflexiones sobre ese tema. Creo que es importantísimo que hablemos de la contrición hoy en día. Importantísimo porque posiblemente uno de los males de nuestra época consiste en la pérdida de sentido del pecado. Uno de los males de nuestra época puede ser el hecho de que el pecado no nos duela, que hayamos perdido el sentido del pecado, que nos hayamos como connaturalizado con él. Eso puede ser lo más grave que ocurra, y que de hecho está ocurriendo en nuestra sociedad. El gran problema no es que seamos pecadores, ¿no? El gran problema es que con esa falta de sentido de pecado, pues nuestra generación, cada uno de nosotros, podemos hacernos pues insensibles hacia la contrición. Ese es el gran mal, la pérdida de sentido del pecado. Por eso, con mucha frecuencia, ¿no?, cuando alguien se acerca y te dice, pues yo no tengo pecado, pues la verdad es que dependiendo de la prudencia se lo dices o no se lo dices, ¿no? Pues bueno, viendo un poco a ver con esa persona de qué manera conviene pues entablar una
una tarea también apostólica de contacto con ella, pero está claro que cuando alguien comienza diciendo yo no tengo ningún pecado, pues la verdad es que lo primero que se te ocurre decir es, pues he ahí tu primer pecado, el haber perdido la conciencia del pecado, he ahí, que no es pequeño, ni mucho menos, que posiblemente sea lo más grave. Porque, como dice la Sagrada Escritura, cuando existe un corazón humilde, incluso el profeta dice, mira, aunque vuestros pecados sean rojos como escarlata, como nieve blanquearán. No es que hoy en día seamos más pecadores que en otro tiempo, En todos los tiempos ha existido pues montones de tentaciones, ha habido tentaciones de época, y hoy en día pues, somos tentados en muchos aspectos que quizás antes pues no existían, pero también existieron tentaciones en todas las épocas, ¿no? Uno piensa, pues, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Pues de todas las tentaciones que podían existir en torno a aquella concepción pues caballeresca, por todo lo que era la vanidad, la soberbia, en ese sentido de ser, de manifestar una superioridad sobre los demás, etcétera, etcétera. Es decir, en todas las épocas han existido grandes pecados. Lo que ocurre es que es posible que en aquel tiempo, ¿no?, el hombre y la estructura mental y la estructura cultural y el pensamiento era más predispuesto a ser humilde y pedir perdón, a decir he pecado. Y quizás en nuestro tiempo, pues el pecado consiste pues en una especie de autojustificación, de intentar pues desdibujar el concepto de pecado. Hablar pues de contrición, hablar de arrepentimiento, es hacer una llamada muy actual, porque es una llamada frente a una especie de anestesiamiento generalizado de las conciencias, ante una especie de indiferencia. Existe, ¿no? Existe ese peligro de tener las conciencias anestesiadas. Anestesiadas porque si la conciencia no se educa, pues es muy fácil que uno tome como punto de referencia en su conciencia pues lo que hagan los demás. Sencillamente, pues parece que nos tiene que doler, o se supone que la voz de alarma, la luz roja, se tiene que encender, pues cuando uno tiene un tipo de actuaciones que trasvasan lo que socialmente es aceptado, ¿no? Bueno, pues eso es incorrecto. O sea, nuestra voz de alarma no es esa. Nuestra voz de alarma frente a ese sentido del pecado no la puede hacer, no nos la puede dar el comportamiento moral de los demás. A nosotros no nos vale ese argumento de lo hace todo el mundo, no estará tan mal. No nos puede valer ese argumento. Si nosotros dejamos de tener como punto de referencia para educar nuestra conciencia la palabra de Dios, y si el espejo en el que vamos a vernos reflejados pues es el de los demás, claro, pues entonces lo que hacemos es anestesiar nuestra conciencia, porque siempre habrá alguno que lo haga peor que nosotros, y entonces uno se siente justificado con eso. No, si los hay peores, ya. Pero es que el espejo que la Iglesia te propone para que te mires es el de los santos. Es a ellos a quienes tienes que mirar y en ellos ver reflejado el rostro de Jesucristo. Por eso yo diría, primer error es educar una conciencia, o dejar de educarla, mejor dicho, ¿no? Pues con el criterio de comparativo con los demás. Eso es un error grandísimo. Porque claro, eso es una especie de búsqueda de autojustificación. Siempre ha sido posible mirar alrededor para autojustificarnos. El recurso de decir lo hace todo el mundo, pues bueno, pues eso en el fondo es bastante similar a aquello de que Adán y Eva se echan mutuamente la culpa. Ella me dio la manzana, yo comí, pero la culpa la tuvo ella que me la pasó. No, es que eso en el fondo es propio de alguien que no permite hacer luz en su vida, alguien que está escondiéndose de la presencia de Dios. Nuestro punto de referencia es el rostro de Cristo revelado en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios.
La pérdida del sentido del pecado ha comenzado en gran parte pues, por tener una especie de tortícolis espiritual, que ya me habéis escuchado a mí esta expresión en este programa. Y la tortícolis espiritual pues quiere decir mirar demasiado a la derecha y a la izquierda, mirar a los costados en vez de mirar al frente. La tortícolis espiritual es aquel que toma como punto de referencia no el rostro de Jesucristo, en el cual Él me revela el plan de bien y de bondad que Dios tiene reservado para mi vida, ¿no? Sino estar continuamente mirando a los demás. Y cuando uno mira a los demás, en el fondo lo que está haciendo es distraer su atención, distraerla del único punto en el que tenía que estar fijada, que es el rostro de Jesucristo. En Él el hombre se comprende a sí mismo. Mirando a Jesucristo uno descubre lo que Dios espera de su vida, lo que es conforme a la dignidad del hombre. Si miro a los demás a la derecha y a la izquierda, pues me estoy distrayendo de lo que es el objetivo de mi vida. Y finalmente, claro, acabaré por perder el sentido del pecado. Eso es muy frecuente. Otro aspecto importante. El primer error, pues es anestesiar la conciencia con eso de que lo hace todo el mundo, ¿no? Pero también existen otros errores. Otros errores que yo creo que van haciendo mucho efecto, que es el de, pues, quitarle importancia a las cosas pequeñas. Y creo que eso también es otra de las causas de la pérdida del sentido del pecado. Quitarle importancia a las cosas pequeñas. Pues, ¿cuántas veces he discutido yo con algunas personas conocidas? ¿Qué es eso de confesar a los niños? Pero si confesar a los niños, ¿pero qué pecados van a tener? Vamos a ver, si cuando era pequeño yo iba guiando al cura y le decía que le había cogido chocolate a mi madre, vaya tontería. Eso de confesar a los niños es traumatizarles. Y tal y cual, ¿no? Ese tipo de comentarios los hemos oído por ahí, ¿no? Y uno dice, mira, eso es un error muy grande. La conciencia, el sentido del pecado, tiene que ser educado también en las cosas pequeñas y sencillas propias de un niño. Uno tiene que educar la delicadeza de conciencia. Y quitarle importancia, aunque el niño le haya cogido de la cartera de su madre 2 duros, pues es un error muy grande. No se trata de traumatizar al niño, se trata sencillamente de educar en la delicadeza de la conciencia ese momento moral muy importante que ese niño está teniendo. Si al niño pues no se le acompaña, no se le escucha, no se le hace reflexionar, no se le suscita también el dolor, la contrición por haberle cogido a su madre de la cartera esos 2 duros, verdaderamente pues lo que haremos será que esa conciencia se vaya anestesiando, que se vaya encalleciendo, que se vaya endureciendo, ¿no? Y luego al final, claro, luego no pretendas que le remuerda la conciencia pues el día de mañana por otras cosas. ¿Por qué no? Porque también hay un proceso pedagógico de educación. El dolor del pecado no es meramente instintivo, ni mucho menos. Tiene que ser educado. Y eso también creo que es otra de las causas, ¿no? La falta de educación moral de los niños y el hecho de que a veces, ese tema del pecado, pues tenemos que dejarlo para más tarde, ahora no puedes hablarle a un niño de esas cosas y tal, ¿no? Hay que educarle en positivo, no en negativo, ¿no? Y un tipo de expresiones que, bueno, pues que igual alguna de ellas pues podría tener algún aspecto de verdad, pero que dichas así son totalmente nocivas, ¿no? Son una trampa mortal para la educación moral. La educación moral tiene que tener un proceso pedagógico y hay que darle importancia desde el principio, ¿no?, a las pequeñas cosas. Bueno, un aspecto más también para tener en cuenta, para explicar el por qué hemos caído en esta falta de falta de referencias morales, en esta pérdida del sentido del pecado. Hay que distinguir 3 planos distintos en la contrición, en el dolor de los pecados. 3 planos distintos que no se restan, sino que deben de ser sumados. Uno es el plano sensible, otro es el plano moral y otro es el plano sobrenatural o espiritual. Vamos a ver, el plano sensible es el hecho de que uno sienta una repulsión casi instintiva hacia el pecado, que le dé repugnancia al pecado, ¿no?
Ojalá tuviésemos pues todos ese sentido. Tenemos que pedirlo. El que existe una especie de detestación del pecado casi, vamos, que uno casi le dé para atrás, ¿no? Casi le dé asco, dicho así espontáneamente, un aspecto casi sensible, que le dé asco, que le dé repulsión, que le dé grima, vamos, ¿no? Pues casi el pensar pues en determinado pecado, ¿no? Pues yo qué sé, pues en la posibilidad del odio o de tal, ¿no? O sea, solamente está la posibilidad bueno, pues ojalá ese grado de sensibilidad lo tuviésemos, ¿no? Pero fijaros, no es muchas veces el primero. A veces la sensibilidad tiene que ser educada y a veces estamos en una lucha interior en la que vivimos el drama de que sentimos una atracción hacia algo que sabemos que es malo. Entonces tenemos una especie de contrición, pero que no ha llegado a la sensibilidad, ¿no? Siento atracción, pues por ejemplo, pues imaginaros, pues alguien que tiene un apego desordenado hacia el alcohol y él siente una atracción hacia la bebida muy grande, entonces él sabe en su conciencia que eso es malo, pero sensiblemente le resulta muy atrayente. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hay que decir? Pues que ojalá el Señor le dé la gracia de que llegue un día en que su gusto se adecúe a su voluntad. Pero aquí lo importante es actuar por la voluntad, no por el gusto. ¿Me explico? Sería un error el que prioricemos lo sensible a lo moral. No, es más importante lo moral que lo sensible. Ojalá también la repulsión hacia el pecado llegase a ser en nosotros pues sensible incluso, hasta instintiva, ¿no? Que sintiésemos repulsión instintiva hacia él. Pero sin embargo, como digo, hay un segundo nivel que es más importante que el primero, que es el estrictamente moral, el que uno en conciencia, en su voluntad, sabe que esa actuación, aunque le pueda resultar sensiblemente atrayente, ¿no? Sentir una atracción desordenada, o aunque sienta, ojalá no, aunque sienta una repulsión instintiva, es igual. En cualquier caso, lo más importante es que él sabe en su conciencia, él sabe en su voluntad que eso es contrario a la dignidad del ser humano. Es contrario a su dignidad. Pero hay todavía un aspecto superior. El primero es el sensible, el segundo es el moral, pero el tercero es el espiritual, el sobrenatural. Incluso cuando mi propia voluntad pueda estar confusa, cuando mi propia conciencia pues, puede llegar a tener difusos, ¿no? o equívocos los límites entre el bien y el mal, cuando a veces yo mismo no sé muy bien qué es lo que quiero, si optar por una cosa o su contraria, sin embargo hay un nivel superior, que es el nivel de cuál es la voluntad de Dios, qué espera de Dios en mí, de mí, en este momento concreto. Y entonces es cuando nosotros, pues para suscitar también la conciencia del pecado, echamos mano también de la luz de la revelación, de la luz de Jesucristo para iluminar nuestra conciencia, nuestra voluntad. Y es posible que cuando el hombre pues actúa meramente a la luz de la razón, no tenga luz suficiente para distinguir el bien y el mal hasta sus últimas consecuencias. Eso es así. Y necesita la luz de Dios para distinguirlo. El ángel caído, Satanás y sus ángeles, tienen perfectamente la capacidad primero de herir la sensibilidad, de hacer que el mal pues nos resulte atrayente, que instintivamente hablando pues no tengamos la repulsión que debiéramos de tener. También puede tener la capacidad de influjo en nosotros de alguna manera de cegarnos, de confundirnos, de borrar los límites de la distinción entre moral, ¿no? En la adhesión de la voluntad al bien o al mal, los límites de la razón. Pero sin embargo, donde no tiene capacidad de tentarnos es ante la luz de la palabra de Dios, una luz que es gozosa para nosotros, pero sin embargo que para él le ciega, ¿no? Y le impide seguir tentándonos. La luz de la palabra de Dios pues es lámpara para nuestro camino, luz en nuestro sendero, para entender
Bueno, pues para saber distinguir definitivamente el sentido del pecado en nuestra existencia, saber distinguir entre el bien y el mal. No vale pues quedarse únicamente en los dos planos primeros, ¿eh? El sensitivo, el instintivo y segundo incluso el moral. Tenemos que abrirnos al tercer plano. El plano es que el Jesucristo mismo nos revele hasta sus últimas consecuencias la frontera entre el bien y el mal. Que yo no únicamente me haga un planteamiento en mi vida diciendo ¿qué opino yo? ¿Qué opina mi conciencia? ¿Qué opino yo del bien y el mal en estos aspectos que me rodean en la vida? Sino también que yo me haga la pregunta ¿y qué opina Jesús? ¿Qué piensa Jesús? ¿Qué juicio hace Jesús de mi vida? ¿Es conforme esta vida mía según al designio de Dios revelado en Jesucristo? Esto también, este tercer aspecto, hay que introducirlo. De lo contrario, no somos cristianos. De lo contrario, nos hemos quedado a un nivel en el que solo puede hacer un pagano sin haberse abierto a la luz de la revelación. Este aspecto también creo que es muy importante para entender por qué hemos perdido el sentido del pecado, ¿no? Tal y como se ha perdido. Pido de todos ustedes, de todos vosotros, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.